Hola nuevamente, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Pasado y Presente, un programa de la Escuela para la Formación Política y Sindical, Asociación Civil. En esta ocasión les proponemos abordar el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto y el establecimiento con la declaratoria del gobierno federal de un área natural protegida, un proyecto de parque ecológico que ha venido a sustituir lo que se había proyectado inicialmente como el nuevo aeropuerto internacional de México. Entonces, para esta ocasión tenemos a un invitado de lujo que, como es de costumbre ya en este programa, Armando nos compartirá una breve reseña curricular de nuestro invitado. Excelente. Pues bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Vicente Espinosa Hernández. Él es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee 2 maestrías, la primera por el Colegio de Postgraduados y la segunda por la Universidad de Oxford en Inglaterra, en donde también obtuvo el grado de doctor en Ecología aplicada a la agricultura. Ha coordinado proyectos de investigación con fondos de la CONAGUA y el CONACYT. Ha sido investigador del Centro de Investigación y Mejoramiento del Maíz y Trigo y fue presidente del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en Texcoco para el trienio 2009-2012. Además de ser integrante de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Texcoco, como miembro distinguido de la comunidad científica desde 2014. También es presidente del área científica de la Fundación Ruta Monarca desde el 2019, así como también se ha desempeñado como profesor investigador del Colegio de Postgraduados asociado a la Universidad Autónoma de Chapingo, cargo que ha desempeñado desde 1988. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, pues para platicar de este tema que ya nos introdujo Alberto. Para comenzar, quisiera plantearle la siguiente temática en 2 aspectos. El primero, el que tiene que ver si, desde su opinión especializada en el campo de la materia que vamos a ver a continuación, ¿usted considera que realmente fue fundamentado, fue apropiado el hecho de la cancelación del nuevo aeropuerto para la zona metropolitana, pues, específicamente como una ampliación al aeropuerto de la Ciudad de México? Y por otro lado, también para entender esta parte de la declaratoria federal del reducto que queda del lago Texcoco como área natural protegida el pasado 22 de marzo, si nos pudiera también ya comenzar como a describir cuál es el ecosistema que impera en la zona y si esta tiene una relevancia para los estudios actuales de biodiversidad. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Espero tratar de dar una idea. Esto de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto ya no fue, o lo que va a ser ahora el Parque Ecológico de Texcoco o el Área Nacional Protegida, todos estos temas que han estado surgiendo desde el punto de vista, pues más bien de esta ecología política, a través de los diferentes gobiernos, pues siempre ha generado, yo digo, un poco de morbo social y político de qué va a pasar con esa área. Si nos remontamos a no hace 10 o 20 años, sino a algunos siglos, siempre ha sido un área muy interesante desde el punto de vista de qué hacer con lo que fue el ex lago de Texcoco o el vaso de Texcoco. Y entonces, bueno, pues como ustedes saben, era una laguna lacustre, entonces, valga la redundancia, entonces, en realidad ha generado, yo le he denominado, le he definido, por allí escribí un par de notas, la manzana de la discordia. Ese lugar finalmente es eso, ¿no? Es un botín político, económico, social y ambiental. Digo, lamentablemente también se ha estado convirtiendo en esto. Entonces, en relación a las preguntas o el planteamiento que me estás haciendo, yo tengo una percepción desde el punto de vista como ciudadano o como académico, o gente que estamos preocupados por el medio ambiente, ¿no? Yo, de hecho, me he definido en los últimos años, cosa muy curiosa, como activista ambiental. Yo realmente empecé a incursionar hace, no sé, 10 años o menos, porque tenía interés simplemente después de que regresé de mi doctorado.
empecé a ver muchas cosas que ya consideré que no estaban funcionando y entonces entre ellos está toda esta parte del ecosistema, porque finalmente son subcuencas o es la cuenca del Valle de México, ya hay alguien que ha definido territorialmente si es una cuenca del Valle de México, si son subcuencas, si están los ríos Coscahuaco, Chapingo, San Bernardino, entonces hay una serie eh, pues de informes, de artículos muy bien trabajados con gente pues seria, pero siempre ha sido un problema, ¿eh? Entonces, en esta pregunta muy interesante que me acotas, bueno, esto del nuevo aeropuerto internacional de México, desde el periodo, como ustedes recordarán, desde el periodo o desde el sexenio del expresidente Fox, pues ya había eso, entonces surgió todo este problema que todo el mundo sabe y bueno, ahora está resurgiendo con lo del área nacional protegida, de este grupo social básicamente que han defendido, como ellos le llaman, la tierra, ¿no? El pueblo en defensa de la tierra. Entonces, todos estos movimientos sociales, más los grupos activistas que hay en Texcoco, en Chapingo, en el colegio, y no dudo que en el INIFAB y en el CIMIT, pues hay gente que nos dedicamos a la parte agrícola, forestal, y básicamente con el enfoque ambiental, pues hemos estado un poco preocupados de hacia dónde vamos como parte de un ecosistema que pues cada día se ha ido degradando. Lo lamento mucho por las siguientes generaciones porque en lugar de dejarles un ecosistema entre comillas estable, pues ya está en crisis, ¿no? Entonces ya hay un caos. Mi punto de vista del nuevo aeropuerto en su momento, ¿cuál es el problema fundamental? A ver, vamos a desglosarlo en varios compartimentos. Uno es el político, lo otro es el económico, lo otro es el social y lo otro es el ambiental. Lamentablemente para los políticos les interesa, pues, obviamente, la parte política. A los empresarios les interesa la parte económica. Y a la parte social les interesa, si no me tocan mis intereses, no hay problema. Y a los ambientalistas o a los académicos nos interesa verlo más bien como una forma neutral. ¿Qué está pasando donde estamos, pues, viviendo, desarrollándonos como raza humana? Entonces, yo creo que el problema fundamental ahí es desde el principio, cuando hicieron el famoso MIA, que es básicamente lo de los estudios de impacto ambiental, eh, nunca argumentaron bien desde el periodo de Fox si ya habían hecho exactamente estos estudios de impacto ambiental, ¿no? Que finalmente son evaluaciones que hacen los técnicos o los científicos desde el punto de vista de biodiversidad, desde el punto de vista de suelos, de desarrollo urbano, de la parte hidrológica, de la parte de contaminación, y estoy hablando de metales pesados, lluvia ácida, etcétera, etcétera. Estos famosos estudios de impacto ambiental, mientras no los cumplan estas normas, pues va a seguir siendo un tema de debate, ¿no? Entonces, yo lo veo como académico, como ciudadano normal, mientras los funcionarios no le den importancia a este tipo de estudios con la argumentación, con el conocimiento técnico y científico de los que nos dedicamos o se dedican a esto, porque hay mucha gente muy capaz en este país, en Chapingo, en la UNAM, en el Poli, en la Metro, en el TEC de Monterrey, en varias instituciones que trabajan estas cuestiones, ¿no? Sistemas de información geográfica, ecología forestal, agroecología. Entonces hay mucha información, hay muchos documentos, pero el problema con los políticos es, pues ellos buscan la base, ¿no? Los votos, yo así lo veo. Entonces, a veces la parte técnica o científica, hemos llegado en plática algunos colegas, pues no les interesa, ¿no? Simplemente ellos dicen, bueno, mira, voy a estar en mi trienio, mi sexenio, o lo que sea, y bueno, pues yo voy a hacer lo que considere pertinente, y voy a hacer ahí un pequeño comercial, un poco de grilla o de autocrítica al sistema político mexicano. El caso del Partido Verde, ¿no? Por ejemplo, el caso del Partido Verde, en otros países, los que hemos tenido la oportunidad y el privilegio, a través de sus impuestos de ustedes, de poder viajar para ir a congresos, estudiar, pues nos damos cuenta que el Partido Verde Ecologista, pues es un partido que se dedica a defender el medio ambiente, ¿no? Aquí en México, el Partido Verde, bueno, con todo el respeto,
Es más, en Texcoco, digo, puedo decir el nombre, ¿no? Cuanalo, que es forestal, se va a dar un partido, pero de la parte ambiental realmente no veo que protesten, que hagan este, eventos, sí lo hacen desde el punto de vista de campaña política, pero no que digan, oye, mira, se está deteriorando el ecosistema desde la parte alta a la parte baja, hay una degradación de recursos hidrológicos, de recursos del cambio de uso de la tierra, de la degradación forestal, de la parte pecuaria, pues no lo hacen, ¿no? Entonces, el Partido Verde tiene ese problema en México, es un partido satelital, ¿no? Que se mueve a donde le conviene desde el punto de vista económico. Entonces, si quitamos al Partido Verde, que no tiene nada que ver, ni creo que le interese tampoco la parte ambiental, entonces queda básicamente en la opinión de los expertos que hay en la UNAM, que hay en el POLI, en diferentes instituciones, pues que nos dedicamos a esto como parte del desarrollo académico. Y entonces el nuevo aeropuerto, que en su momento iba a ser, empezó con esa serie de problemas. No tenía los estudios de impacto ambiental, estaba manipulado y bla, bla. Y entonces esa es una historia que se ha seguido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y con Peña Nieto pasó lo mismo. Y bueno, ya vieron todo lo que lamentablemente se dio. Entonces, ¿cuál es el problema de esta área? Miren, algo muy interesante que yo siempre he estado machaque y machaque y machaque, mientras no tengamos un ordenamiento territorial ecológico, no solo de Texcoco, sino de la mayoría de los municipios del Estado de México, y hablo a nivel nacional también, va a ser muy complicado, porque los ordenamientos territoriales ecológicos básicamente es una planeación de los recursos que tienes en todas las direcciones, desde el punto de vista de desarrollo urbano, desde el punto de vista forestal, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista social, desde el punto de vista inclusive de áreas de recreación, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido algún poco de críticas y por ahí algunos académicos, colegas míos, dicen es que hay un ordenamiento territorial que lo hizo en su momento Sorani, un es colaborador del colegio, ¿no? Pues sí, sí hay ese ordenamiento, pero eso lo hizo el Estado de México y tampoco ha sido así en campo, porque hay que bajarlo. Tú haces la planeación con mapas, con sistema, con imágenes de satélite y bla, 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 pues cartas o mapas de suelos, de vegetación, de hidrología, etcétera, etcétera. Tú haces el ordenamiento, pero también tienes que ir al campo a ver los linderos, porque no es lo mismo verlo en un mapita, tirar líneas, como dice un colega, pues es muy fácil tirar líneas en la imagen, ¿no? Luego hay que ir al campo para ver si realmente coinciden lo que tú estás delineando como polígonos o si te tienes que mover o no. Y es el caso ahorita que está sucediendo con las áreas nacionales, con esto del ANP, de que si se meten más a los ejidos, a las comunidades o no, porque no están bien definidas. Hay barreras o muros de contención desde el punto de vista de parcelas y demás. Entonces, estos ordenamientos tienen que ser muy serios, tienen que irse al campo y hacer todo el trazo, ¿no? Entonces, yo creo, desde mi punto de vista como ciudadano, que sí fue positivo en un momento dado evitar que hicieran un aeropuerto mal planeado. ¿En qué sentido? No desde el punto de vista técnico, porque se han hecho aeropuertos a otro nivel en otros países del mundo en condiciones un poco más complicadas, ¿no? El caso del lago de Texcoco es subgéneris porque tiene mucha salinidad y ha habido críticas que no se produce nada, que se hunden, que suelos... yo creo que no está... El problema, yo pienso que no es desde el punto de vista técnico-científico, el problema es político, porque si realmente el gobierno, quien sea, del color que sea, quisiera invertirle bien a esa área, hay que meterle mucho dinero para restaurar, para hacer una buena base y se pudieran hacer cosas, ¿no? Que eso va en dirección también después con lo del parque ecológico. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser los sustratos que van a ir, las capas para precisamente evitar un daño y las especies que van a introducir se puedan desarrollar como en un suelo, entre comillas, normal? Entonces no es tan sencillo, es un mundo de información. Yo creo que desde el punto de vista ambiental, lo del nuevo aeropuerto estuvo bien que se paró en su momento, pero ahora yo ya con el tiempo me he dado cuenta de que sí se paró,
ahí yo creo que económica y políticamente pues sigue estando el debate, ¿no? Si fue bueno, si fue malo. El problema es, mientras no se tengan estudios muy serios, con datos y con argumentos científicos y técnicos, y con gente que sepa y que tenga mucha experiencia en este tipo de proyectos, es muy difícil desarrollar un proyecto de una envergadura, porque pues es un proyecto, como está planteado, inclusive lo han comparado que el parque más ecológico del mundo, lo cual puede ser cierto por la enorme superficie que tiene en hectáreas, pero si no está bien planeado, pues ¿de qué te sirve tener un espacio, un área de 50,000 o 100,000 hectáreas o 1,000,000? Digo, pues, si lo vas a hacer mal, finalmente se va a volver un elefante blanco. Entonces, concluyo, yo creo que fue bueno que se haya parado, pero se debió haber hecho desde un principio un buen estudio de impacto ambiental. Se debieron haber dado los argumentos para convencer y escuchar a las comunidades, plantearles el proyecto y que ellos mismos se unieran para precisamente conservar sus recursos, porque básicamente es un polígono de estas hectáreas, ¿no? De las famosas 10,000 hectáreas, todo esto. No voy a entrar en detalles porque está eh, muy difundido, ¿no? La cantidad de superficies que hay y todo eso. Ya están los polígonos y eso. El problema concreto que debemos de verlo los académicos o las sociedades, esa área que va a pasar a final de todo este debate de varios años. ¿Qué va a hacer el gobierno junto con los municipios circunvecinos, que es Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán? Todos los que estamos, porque finalmente somos pues colindantes con esa área. Entonces, creo que se detuvo bien, creo que se debió haber argumentado más, pero sigue siendo un problema, ¿no? Ahorita también se cuestiona de que si el nuevo aeropuerto de Santa Lucía va a satisfacer las necesidades del tráfico urbano, empiezan a salir muchas cosas que si ustedes dan cuenta ya se sale lo ambiental. Si nos concentramos a la parte nada más ambiental, oigan lo que les digo, es un ecosistema que si lo seguimos dañando, vamos a tener serias repercusiones en los próximos 30 o 25 años. Eso sí está clarísimo. Se va a acabar el agua, no hay recarga de los mantos freáticos ni desde la parte alta hacia abajo. Los suelos cada día se están empobreciendo. Hay más contaminación por uso de fertilizantes en exceso. No hay infraestructura para desarrollar una agricultura de subsistencia. No hay apoyo a las comunidades. Entonces, pues así no se puede avanzar. Y esa área de esas famosas 10,000 hectáreas o 14,000 o las que sean, dejemos el número ahorita, simplemente es un sistema, es un ecosistema que está ahí conservado, y no porque lo haya hecho la sociedad o el humano, sino simplemente por cuestiones naturales, se ha mantenido, se hicieron, ustedes todavía no nacían cuando yo ya tenía casi su edad, 15, 18, ya eran unas polvaderas endiabladas y en marzo aquí se llenaba de polvo y ustedes cruzaban ahí cuando iba uno a la villita, el famoso decidor, no, pues atravesaba uno y era un polvadón muy fuerte. Ahora se pusieron algunas barreras, ha intentado reforestar, no han pegado con algunas especies un poco adaptadas a suelos salinos, entonces no es tan sencillo y creo que fue bueno haberlo parado, pero ahora la pregunta es, ¿hacia dónde vamos a llevar esta área? ¿Os vamos a retomar o alguien va a retomar de nuevo si no cumple la función el nuevo aeropuerto y lo van a volver a, no sé, o se va a hacer el parque ecológico, se va a conservar el área nacional protegida? No sé, hay muchas cosas todavía que están en el espacio y mientras no se tengan los estudios muy serios desde el punto de vista científico y técnico, va a ser muy complicado esto. Y si le agregan la parte política y social, no, pues vamos a, yo ya le estoy tocando las puertas a San Pedro, como lo menciona a veces, ya los que les toque van a seguir con el mismo problema, en 20 o 30 años. Ese es mi punto de vista, no sé si con eso te di una idea ahorita. No, muy bien, doctor Vicente, ya tocó varios puntos medulares que justamente iba yo a preguntarle para poner en contexto a las personas que nos siguen a través de redes sociales. Creo que sería importante que nos ayudara a comprender un poco más en términos hidrológicos, ambientales y los que usted guste sumar como académico y como bien dijo, como activista ambiental. ¿Por qué? Más allá de que se tuviera la idea de hacer un aeropuerto, quitándolo del aeropuerto,
por qué esta zona, conocida como el lago de Texcoco, por qué es importante para la zona oriente del Valle de México. Hablar de la zona por sí misma, si nos pudiera ayudar, por favor, a comprender esta cuestión. Sí, sí, fíjense, la pregunta es por qué se vuelve una manzana de la discordia. Esta área, donde estamos insertados el municipio de Texcoco y todas las comunidades, que es la parte del oriente del Estado de México, si ustedes hacen un recorrido ya nomás que queda este espacio de lo que es del lado de Texcoco para acá, para Texcoco, ya nos vamos para la carretera Veracruz a Tlaxcala, y bueno, pues es la parte que, entre comillas, todavía no llega este avance urbano. Pero miren, básicamente lo que tendríamos que estar pensando, o la ciudadanía que nos está escuchando, o quien después vea este video, yo creo que la importancia que tiene esta área es que si hubiera una investigación y una colecta de toda la información científica sería muy valioso. La otra es, hay que generar una educación ambiental. O sea, yo creo que eso es fundamental. También se vuelve atractivo porque se puede volver un turismo de bajo impacto ambiental. Eh, Puede haber zonas agrícolas, se puede también, inclusive en un momento dado, restaurar algunas zonas que ya están muy deterioradas en la parte alta. Y la otra es, ¿cómo haces todo esto? Eh, ¿Cómo conservas todos estos recursos o los pocos que quedan si a los gobiernos no les interesa inyectarle dinero, porque hay que generar infraestructura? ¿Y por qué se vuelve la manzana de la discordia? Porque supongamos que se va a acabar el agua. El agua va a ser fundamental, no para Texcoco, sino a nivel mundial. Eh, ¿Cómo vas a mantener una población que te está pidiendo una demanda enorme de agua, pues servicios públicos, ¿no? Entonces, esta área tiene todavía la ventaja, como dato interesante, es el agua de mejor calidad, y por allá hay trabajos realizados, de la mejor calidad del país. Oigan lo que les digo, el agua de Texcoco, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de calidad de potasio, calcio, minerales, todas estas cosas, desde el punto de vista de análisis de laboratorio, es el agua de las que mejor calidad, si no es que la mejor, a nivel estatal o nacional, ¿eh? O sea, fíjense nada más el valor que tiene, una, dos. ¿Por qué se vuelve interesante? Porque la población va a seguir creciendo, no vamos a parar la explosión demográfica, lo que decía Marx en un momento dado. El problema es que sube la población, sube, pero los alimentos no alcanzan. ¿Quién los va a producir? Entonces, la poca área que tenemos tampoco ya no son zonas agrícolas, ni se produce a gran escala ni maíz, ni forraje, ni alfalfa, ni trigo, ni frijoles, etc. Entonces, se vuelven áreas atractivas. ¿Para qué? Para las inmobiliarias. O sea, el problema de esto es que si tú tienes toda esa área todavía, imagínate los gobiernos, que ustedes ya lo pueden confirmar, el desarrollo de la inmobiliaria área aquí en Texcoco. Hicieron más de 1,000 casitas en lo que fue un rancho que se llamó el rancho Ex San Javier, que yo soy vecino y que yo tuve el gusto y todavía me di el privilegio de haber ido a nadar ahí a los canales de agua, al pozo de agua que tenían, y me fui hasta robar el maíz o los elotes de lo que sembraba ahí el rancho de Don Juan. Yo todavía tuve esa fortuna. Ahora ya está lleno de casas. ¿Y qué pasó ahí? Pues que se vuelve un polo atractivo. ¿Por qué? Porque si tú produces 1 o 2 o 3 toneladas de maíz por hectárea, no es lo mismo a que si rentas una casa, un departamento en 5,000 pesos, y lo que te van a dar por 1 tonelada de maíz, pues es mínimo, ¿no? Es mejor construyo. Lo están viendo así los empresarios y los inmobiliarios, Alberto, ¿no? Los ciudadanos comunes. Entonces se vuelve un atractivo para el desarrollo urbano, por un lado. Por el otro, pues también son los linderos con los que estamos colindando, ¿no? Chiconcuá, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec. Ellos ya no pueden crecer, entonces ya no más que esa área, y va a reventar un momento dado, pues por obvias razones, ¿no? Porque la población sigue creciendo. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es campañas muy fuertes sobre cómo conservar el agua, cómo reforestar. Por eso, vuelvo a repetirles, es una manera de hacer campañas muy fuertes sobre educación ambiental, y no tanto porque uno esté como grillo o esté
molestando a los funcionarios, quien sea. No, simplemente los que estamos preocupados es porque las siguientes generaciones, pues, ¿qué van a tener, no? Entonces, por eso es que esta área se vuelve conflictiva y se vuelve un poco atractiva para empresarios, para técnicos, para grupos políticos, porque hay una gran concentración de población por acá. Entonces, eso es una serie de cosas que integran, yo digo, un cuerpo humano muy deforme, ¿no? Un Frankenstein tiene hojas por un lado y cuernos por el otro, y entonces pues, eso es un cuerpo muy raro. ¿Pero por qué? Porque precisamente no se ha planeado bien el área o la parte de lo que es todo el municipio y todo, pues el sistema, ¿no? Que está conformado por lo que ustedes saben como jóvenes de todos estos ríos. Y si a eso le agregas una crítica muy constructiva, ¿para qué nos sirve tener a la Universidad Autónoma de Chapingo? ¿Para qué nos sirve tener al Colegio de Posgraduados? ¿Para qué nos sirve tener el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, que es el INIFAP? Tanto académico, y nadie está preocupado por restaurar todas estas áreas que cada año se están degradando, nos estamos acabando el agua, no hay métodos de captación de agua de lluvia, no hay reforestaciones, no hay conciencia ambiental. Entonces todo esto, pues finalmente lo que nos está provocando, pues es que vamos a llegar a un caos, ¿no? O sea, y por eso se vuelve atractivo, porque nadie quiere entrarlo por ahí. Si tú le preguntaras a X, Y o Z de los políticos, alguien lo va a ver por el lado político, alguien lo va a ver por el lado económico de desarrollo, empresariales, de fábricas, de inmobiliarias, y bla, bla. Todos, cada quien lo ve en forma de grupo de poder económico o político social. El problema es que si no lo integran y no vemos como un todo donde todos estamos desarrollándonos, esto finalmente nos lo vamos a acabar y vamos a tronar el sistema. Entonces, nada más para que ustedes se den una idea, seguramente por ahí ya tienen el dato, tenemos un déficit de agua, ya le debemos al manto freático más de 100 millones de metros cúbicos que no inyectamos, ¿no? O sea, que ya el manto se está tronando. Y mientras no recarguemos esto, pues obviamente va a venir una crisis espantosa, yo no me quiero imaginar. Y mientras allá arriba, en San Pablo Xayos, Santa María Tecuanulco, Santa Catarina del Monte, etcétera, etcétera, no haya obras de restauración forestal, no haya obras de conservación de suelos, esto finalmente va a tronar. Y entonces ahí yo mi crítica constructiva es, ¿para qué están todos los académicos de estas instituciones si no estamos realmente tratando de vincularnos con la sociedad? Ahora parece ser que el nuevo gobierno está tratando de presionar, lo cual se me hace correcto y lo debo reconocer. A ver, todo lo que hacen en el salón de clases, en el invernadero, en el lavatorio, pues sacan la información, aplícala y resuelve problemas. La situación se complica cuando no les ofreces dinero y lamentablemente hasta los grupos de academia, porque todos van sobre recursos, ¿no? No lo hacen por voluntad, no lo hacen como samaritano. Entonces, todo el mundo va, si me das algo, yo te resuelvo la situación, si no me das algo, no, no le entro. Y a mí se me hace un poco egoísta eso. Entonces, por eso quizá eh, yo he tratado de ser un poco, en ese sentido, más consciente, porque pues yo vivo en Texcoco, mi familia vive en Texcoco, tengo amigos como ustedes o conocidos como él. Tenemos que proteger esto, ¿no? Entonces, está todo esto un poco como complicado, no está tan sencillo de resolverlo. Y ahora la pregunta es, una vez que hagan el proyecto, que lo vayan a bajar del famoso Parque Ecológico de Texcoco, es lo mismo que el área nacional protegida, salen los decretos, pero tampoco comparten la información con la gente que viven en estas pues áreas, y eso complica más la situación, ¿no? Porque ellos también te pueden dar su punto de vista, su opinión. Ahora, ¿es difícil convencer a todos? Pues sí, claro. Es más fácil convencer a 5 en una mesa que convencer en una plenaria a 1,000 ciudadanos. Ahí, pues sí, es complicado. Pero si la información la fueran difundiendo por comisariados ejidales, por poblaciones,
por instituciones, que hicieran foros, que los abrieran, que le explicaran a la gente con personas de la academia, con personas técnicas, con empresarios. Si eso lo abrieran, créanme que se podría resolver y podríamos vivir hasta en un vergel en Texcoco. Imagínense, hay gente que sabe de forestar, hay gente que sabe de suelos, hay gente que sabe de agua, hay gente que sabe de ganadería, hay gente que sabe de genética, hay gente que sabe de estadística, hay gente que sabe de enfermedades, de plagas, de cultivos. Hay mucha gente y la pregunta es, ¿y dónde están? ¿Por qué no participan en este municipio? Que yo digo que eso es un fuego aquí, es una olla caliente, es un caso en ebullición, ¿no? Entonces, es muy triste y lamentable, pero sí se pueden hacer cosas. Nada más, obviamente, que haya voluntad, tanto de los que saben de estas cosas, como la propia sociedad, ¿para qué hablar más? Los políticos son los que mueven, obviamente, las cortinas hacia donde ellos quieren que llegue el aire. Entonces, pues ahí es donde está el problema. Pero si nos uniéramos la sociedad y la academia, créanme que sí podríamos exigirle a los que nos gobiernan, a ver, momentito, lo que tú pretendes no está mal. Creo que está bien la propuesta, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿En qué tiempo lo van a hacer? ¿Y qué beneficios o prejuicios nos van a traer todo este tipo de desarrollos? Que es ahorita el caso que también, bueno, sigue dando de qué hablar el famoso Tren Maya, ¿no? Que si está afectando la selva, todo esto, entonces ya hay voces de opinión, académicos, inclusive de la UNAM, de varios, que son, oye, espérate, hay cosas que las estás dañando. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué estos estudios de impacto ambiental, si no los hacen bien y no cumplen las normas, porque tienen normas, pues entonces, como decimos, se pasan en las leyes por el arco del triunfo y así no funciona esto. Entonces, creo que el panorama es un poco, no es gris, pero sí es un poco complicado, ¿eh? Entonces, yo creo que deberíamos hacer un llamado a la población que esto, en verdad, si no tomamos cartas en el asunto y no hacemos una conciencia y generamos educación ambiental desde las escuelas, desde los niños, pues al final, pues yo no me quiero imaginar en 30 años, simplemente va a haber puras casas como si van a Nezahualcóyotl, se van a ir cerrando todas las áreas o pocas áreas que tenemos. Nomás les doy un ejemplo. Ustedes llegan hasta el Molino de Flores y del Molino de Flores pasan el Molino de Flores y está el reclusorio. Nada más queda ese espacio y luego sigue San Miguel. ¿Y por qué queda ese espacio? Porque son ejidos. Es lo único que queda, pero ya de casas está la colonia, eso ya se está juntando, ¿eh? Xocotlán, Nativices, ya estamos llenando Tlámica, pero el único espacio que queda son esos. ¿Por qué? Porque están las minas, porque está el reclusorio. Entonces sirven como de muros, no porque quieran los políticos, en forma natural, bueno, pues han sido un poco como, pues digamos que las puertas espérense tantito, ¿no? Pero así como está la aprobación, en un rato empiezan a vender y de aquí hasta Tlaminca va a ser un corredor ya urbano, ¿eh? Entonces esa es mi percepción, no sé si con eso les quedó un poco claro o quieren que les dé otros datos. Está muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Definitivamente lo que nos describe es una realidad sumamente compleja que está atravesada por realidades alternas sobre comunidades todavía dedicadas a la agricultura del consumo local, pero al mismo tiempo ya con un avance en el crecimiento urbano, no tanto en su desarrollo, sino en este crecimiento de la marcha urbana que principalmente en el Estado de México parece descontrolada. Una de las cosas que caracteriza al Estado es precisamente la incapacidad de implementar los planes municipales de desarrollo urbano. Y ya ni siquiera, pues, vamos, si no se puede a nivel municipal, ya no pensemos a nivel Estado. Entonces, justo lo que nos comenta es parte también de lo que es nuestra intención de platicar y discutir sobre este tema, porque pareciera ser que solamente se trata de tomar dos bandos, ¿no? A favor del aeropuerto o en contra del aeropuerto, cuando en realidad va más allá de eso. No solamente nos podemos quedar así. Ahora bien, con lo que nos ha ido explicando, a mí me entra una duda,
porque justo intentando actualizarnos respecto a este tema, como bien dice usted, de pronto no parece que la información esté facilitada como debería de serlo. Pero en marzo pasado, cuando se declara el área natural protegida de esta parte del exlado de Texcoco, ya argumentaba el gobierno federal que había entrado en charlas o en pláticas con las comunidades que todavía se dediquen a la actividad agropecuaria en los alrededores. Lo cierto es que si pensamos en Nezahualcóyotl, Ecatepec o Chimalhuacán, son municipios eminentemente urbanos, es decir, su actividad cercana a la agricultura es casi, es nula prácticamente. Entonces, nada, estaremos pensando más bien en los otros dos municipios que todavía tienen actividad, que es Atenco y Texcoco. Es correcto. ¿Usted considera que si se toma en serio o si se llega a materializar, que no queda en letra muerta el área natural protegida, podría haber un impacto directo en estos resquicios de actividad agropecuaria en términos de sustentabilidad, aprovechamiento del agua y el abandono de los agrotóxicos? Sí, mira, fíjate que el área nacional protegida a mí se me hace como cualquier proyecto muy interesante, siempre que esté bien fundamentado. Creo que ahí no hay problema, o sea, se pueden hacer bastantes obras. Eh, el problema que yo veo de fondo es que en este país lo que más sobran son decretos y normas. El problema es que no se llevan a cabo y cuando se trata de ya de bajar recursos tampoco llegan a la gente. Entonces, eh, supongamos, ya está el decreto, como tú lo mencionas, ha habido un poco de inconformidad, porque es natural, digo, siempre va a haber grupos, y tú ya lo manifestaste, los que están a favor y en contra, y los que estamos en medio, o los que somos neutrales, pues así viendo para dónde se están moviendo las olas. Pero yo creo, desde el punto de vista científico, es un buen objetivo, es un buen proyecto. La pregunta es si se va a llevar a cabo esa área nacional protegida, porque sabemos de otras áreas nacionales protegidas que han salido los decretos y tampoco les dan recursos porque hay que darles mantenimiento, hay que conservar, o sea, hay que inyectarle dinero. Entonces, una cosa es que tú lo hagas por decreto y otra cosa es que hay que meterle dinero. Te doy un ejemplo. La idea es que conserven sus tierras y puedan seguir produciendo, pues que el maíz, el frijol, el haba, bla, 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 que sigan teniendo sus huertas familiares, pero también necesitan apoyos precisamente para producir. Si no tienen esos apoyos, pues van a quedar las áreas como normalmente están. No se trabajan, no porque no quieran. Lo que pasa es que tienen que tener insumos de fertilizantes, maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, esto, el gobierno federal tiene que tener muy claro que para hacer estas áreas, tiene que tener también infraestructura. Es como un auto. Pues a ti te pueden dar un auto del año, pero si no le das mantenimiento, pues en 5 o 6 años, pues se te van a ponchar las llantas, se te va a acabar la batería. Entonces, tienen que darle insumos. Entonces, cuando definen esto de áreas nacionales protegidas, es como el caso de los pueblos mágicos. Te dan un recurso, tienes derecho a algo, pero si no te siguen dando ese apoyo, pues vas perdiendo fuerza y lo que se consigue en un momento dado, pues ya no avanza, entonces se queda en papel. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para los que colindamos, bien lo señalas tú, entre Atenco y Texcoco, que son donde hay todavía un poco de tierras. Ahora, si hiciéramos una evaluación de tierras y calculáramos cuántas tierras de cultivo hay, porque hay mapas, hay cartografía, hay gente que ha sacado inclusive trabajos, les diré que ya el porcentaje de agrícola ya no es tan bueno como hace 40 años o 50, ¿eh? O sea, se han ido reduciendo, pues obviamente, la parte agrícola o pecuaria. ¿Por qué? Pues por el avance urbano, simplemente. Tú vete a San Felipe, vete a Tocuila, vete a lo que se conoce como la Costa Chica, y muchos de los ejidos, pues ya se urbanizaron. ¿Por qué? Pues por forma natural, porque las mismas familias van heredando a los hijos, a los nietos, y pues van creciendo las familias. Y si te vas para la parte alta, San Pablo Xayo, Nativitas, San Miguel Tlalpan, es lo mismo. Esas hectáreas que en un momento servían para cultivar maíz y frijol o calabaza o árboles frutales, tejocote, lo que quieras,
pues finalmente como se van heredando, pues las familias van creciendo y dicen, oye hijo, te heredo esta parcela y trabájala. Bueno, la gente dice, no, no, no quiero trabajar porque además es un trabajo muy pesado el campo, y finalmente la van urbanizando, ¿no? Entonces tienen que hacer políticas. Para eso está obviamente la parte de la Procuraduría Agraria y todas estas cuestiones, pero no funcionan, hay como un divorcio ahí. Entonces, yo sí veo preocupante que ya está el decreto y según se tiene un año para empezar a echar a andar, igual que el Parque Ecológico de Texcoco. Y nada más como dato te puedo decir que ahí dentro de esa área está el Nabor Carrillo, está el Xochiaca, el Caracol, son extensiones que si tú lo empiezas a ver, puedes hacer cuestiones como de restauración ambiental, como lagunas y humedales, como establecer cuerpos de agua para regulación hidrológica. Puedes hacer una serie de cosas con infraestructura, inclusive puede ser deportivos como lo tienen diseñado, están por ahí los planes, los proyectos. Está muy bonito, está muy elegante. La pregunta otra vez, si el gobierno, quien sea, porque ese parque no lo van a terminar seguramente en los 3 años que faltan, aunque ellos dicen que sí, pero vamos a pensar que lo hagan. El gobierno que sigue, ojalá sean ellos, o quien sea, o que van a seguirle dando mantenimiento a esto. No sé si ustedes sepan, jóvenes, que ya hay un parque ecológico ahí en lo que era, en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto. Ya habían hecho un área y nadie lo visita, ¿eh? Pequeña área que ya también la habían destinado como parque ecológico. ¿Por qué? Porque también tienes que ver las vías de acceso. Entonces, esa área natural protegida va a estar bien, pero ¿quiénes van a llegar ahí para disfrutar como lugar de recreación, de diversión? Pues los que tengan vehículo. La otra es, pues imagínate una familia como mis hermanos, que algunos pues ganan el salario mínimo, tienen que pagar el transporte, lo que vayan a comer y lo que vayan, pues básicamente se oye, es como el elefante blanco que le llamo, que es el Centro Cultural Mexiquense. Es un centro muy elegante, de primer nivel. La gente no va porque le queda lejos. Y los que a veces llegamos a ir es porque tenemos vehículo y nos podemos desplazar. Pero ir al centro cultural se vuelven elefantes blancos. Entonces tienen que darles acceso, tienen que darle facilidades a la sociedad para que se muevan. Y me quedo pensando, yo de muy niño fui al Contador ahí en Atenco. Era como un lugar para ir los fines de semana, así como un bosque de Chapultepec chiquitito. Mi papá nos llevaba con mi mamá y mis hermanos. Y íbamos ahí, ¿no? Pues sí, la familia. Pero tenías que pagar el pasaje del camión y eso, pues si tú le sumas a eso, son gastos para una familia normal. Para alguien que tiene facilidad, pues se puede desplazar. Entonces el área nacional protegida va a quedar dentro del eslago, pero ¿cuántos kilómetros le calculan que sean de aquí para llegar al área nacional protegida? ¿Sí ya le calcularon ustedes para moverse ahí? No, no, realmente no hemos hecho el cálculo exacto. Bueno, ahí les va, son kilómetros, ¿eh? Entonces, si son, por decirte algo, de aquí a San Miguel son 7 kilómetros. A San Miguel Tlaxpan, de Texcoco a San Miguel. De Texcoco al área nacional protegida son más de 7 kilómetros. Estarán de acuerdo, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues hay que desplazarse. Entonces, no está tan sencillo. Creo, otra vez, son buenas intenciones, pero depende mucho cuánto es la inversión. Se dicen de miles de millones que se le van a inyectar ahí. Ya inclusive parte de esa manzana de la discordia es quien va a administrar esos recursos para hacer toda esta infraestructura, todo lo que se tiene planeado de restauración ambiental, hacer algunos humedales, eh, hacer cosas que yo creo que están bien porque finalmente tienen que tener una infraestructura para que obviamente conserve lo que tú tienes ahí, porque esa parte, la vegetación, les doy un ejemplo, es de zonas salinas, ¿no? Son plantas hidrófitas, ¿no? O sea, que son vegetaciones, nosotros técnicamente le decimos vegetación halófita, ¿no? Entonces, son especies muy endémicas o muy especiales. Puedes introducir otras especies, lo cual creo que van hacia allá, lo cual hace más interesante. Introducir especies no es tan sencillo. Hay que darles ciertos recursos a las plantas para que se desarrollen. Les pongo un ejemplo muy
simple y muy cercano, yo como vecino. La Alameda, entre comillas, de Texcoco, que no es una Alameda. Las plantas que establecieron ahí, unas están muriendo y otras se mantienen porque no son plantas adaptadas a estas condiciones de temperatura, precipitación, bla, 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 tipo de suelos. Hay que darles mantenimiento, jóvenes. O sea, no nada más hay de llegar, como decía mi abuelita, pues no nada más hay de llegar y aventar la semilla, bueno, pues va a salir la planta, pero después tiene que crecer y dónde va a sacar los nutrientes, ¿no? Hay que mantenerla, hay que conservarla, hay que darle trabajo a la tierra. Son muchas cosas y eso es dinero. Hay que pagarle a la gente para que, es como un jardinero, ¿no? Mantenimiento. El lago de Chapultepec, que ha sido parte también de este atractivo, que va a ser 20 o 15 o las veces que sea, pues el lago de Chapultepec, pregúntele a Claudia Sheinbaum en este momento que es la que, le sale una lana a darle mantenimiento, ¿eh? Oigan lo que les digo. Fíjense, ahorita se me está ocurriendo, cuando hablo de estas cosas, habría que pensar cuál es el presupuesto que tiene el bosque de Chapultepec, lo voy a rastrear, y luego uno dice, ahora hay que extrapolarlo a estas 10,000 hectáreas o 14,000 hectáreas. Hay caracoles de sabores. Si eso tiene el huevo se puede de mantenimiento, aquí necesitamos esto, no para hacerlo, para mantenerlo después a largo o a mediano plazo. ¿Sí me explico? O sea, no es tan sencillo de, no, pues podemos hacer un Dubái o podemos hacer en el desierto, ellos porque tienen un dineral, pueden hacer maravillas, pero eso es dinero, compañeros. Entonces, creo que por ahí va la situación. No sé si me estoy saliendo del tema, pero a veces como que me muevo en el espacio. No sé si ya me salí, pero si no, regrésenme. Adelante. No, doctor, para nada, al contrario, es muy enriquecedor todo lo que está comentando. Yo quisiera preguntarle, doctor Vicente, si usted considera que la continuidad de este parque ecológico, de esta área natural protegida, dependa, esté supeditada a la viabilidad del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Sobre todo se lo pregunto porque ya desde la oposición hay voces que están planteando que en el 2024, si eventualmente ganan la presidencia, van a recuperar el proyecto de Texcoco. Entonces, en su opinión, a futuro, ¿cree que podría retomarse esto del aeropuerto en Texcoco? ¿Considera que es posible dar marcha atrás a esta cuestión del parque ecológico? Es una pregunta muy, muy provocadora, todo así, ¿por qué? Eh, Cuando se vino todo este problema, desde el problema de Fox, básicamente, yo me empecé a meter desde el punto de vista político, ¿por qué pasaban estas cosas en este país? Y empecé a encontrar cosas muy interesantes. En primer lugar, bueno, son caprichos a veces de los gobiernos, ¿no? Digo, ese es uno. La otra es, bueno, pues todo el mundo quiere dejar para la historia algo, como dicen, su huella, ¿no? Hacer un aeropuerto de esa envergadura, bueno, pues ahorita el Tren Maya, digo, indudablemente para AMLO, pues es algo así como una obra pues sí, dejan huellas en la palabra, ¿no? Bueno, en el caso del nuevo aeropuerto, fíjate que yo siempre he dicho con algunos colegas, ese va a seguir siendo un tema de debate actual. Le voy a decir por qué. Uno de los argumentos por qué hacer el nuevo aeropuerto es porque la carga de tráfico ya no aguanta el actual aeropuerto. O sea, ya no, ya está saturado eh, desde el punto de vista aéreo. Las condiciones que tiene Santa Lucía han sido muy criticadas porque el CER y no sé qué, eso se los dejamos a los de aeronáutica y etcétera, etcétera. Pero si retomamos esto que tú me estás preguntando, eh, el aeropuerto en algún momento dado, yo he pensado, porque finalmente, ahí les va, se las regreso a ustedes elaborada. Todas las instalaciones del aeropuerto no las han tumbado, ¿están de acuerdo? O sea, no las han quitado todas. Simplemente toda la barra esa, de todo el muro que hicieron, no lo han tumbado. O sea, hay cosas todavía ahí que tumbaron, bueno, pues sí, muchas cosas y lo que tú quieras, pero no han clausurado completamente. Mientras no empiezan a hacer el parque ecológico, eso tiene bases ahí que no sé qué van a hacer, es un dineral ahí invertido. Bueno, ¿qué va a pasar? Quedan ya 2 años y medio, casi, ¿no? Para que termine el sexenio. En caso de que siga el grupo actual de gobierno,
Seguramente, bueno, pues ampliaría más el aeropuerto de Santa Lucía, lo reforzaría más, tratando de no, de cumplir lo que le prometió a la sociedad. No pasa este aeropuerto. Pero si lograran la oposición ganarle al nuevo gobierno, pues, se podía retomar. Yo creo que lo están vislumbrando y yo creo que lo están evaluando. Esa área sigue siendo, yo la he denominado la manzana de la discordia, política, económica, social y ambientalmente hablando. O sea, es un área que por sus propias características se presta para eso, ¿no? Para que todo el mundo lo vea como un ajedrez y pueda mover fichas desde el punto de vista político o económico. Entonces, el aeropuerto, ustedes recordarán, fue un punto que le dio muchos votos a Andrés Manuel López Obrador, porque una vez que lo echó abajo, mucha gente dijo, pues sí, va para atrás y eh, por eso apoyamos la propuesta, ¿no? Y luego, bueno, ya se vinieron otras cosas, ¿no? O sea, sí se vuelve un botín político. Y voy a hacer aquí un comercial. Por eso ese artículo que acabamos de publicar en una revista denominada LAN es básicamente eso. Explicamos por qué la desecación del lago de Texcoco, y no de un año, de muchos, de varios siglos, cómo se ha venido transformando política y económica y socialmente. Y ahí damos y plasmamos una idea que no es de un gobierno en especial o de un grupo de poder económico. No, esto ha sido un deterioro ya por siglos. Pero si le echamos más fuego por intereses de grupos, pues no, pues entonces estamos peor, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer mucha conciencia política y ambiental, pero yo creo que los grupos de oposición están con esta idea de que si logran darle un susto a Morena ahora, yo creo que sí podrían retomar esto, porque mientras no, miren jóvenes, mientras no terminen y dejen planito eso como estaba, pues siguen habiendo estructuras ahí. Ahora, ¿qué van a hacer con todo ese mucho fierro, varilla? Y yo todavía cuando paso por ahí, sigue estando todo ese muro que hicieron, ¿no? Es una muralla, como la muralla china, nada más yo le llamo la muralla de Texcoco, ¿no? Es una muralla eso ahí, ¿no? Bueno, mientras siga esa muralla, puede ser para proteger el parque eh, ecológico del lago de Texcoco, puede ser para que la usen para el área nacional protegida, puede ser para que hagan, no sé. Por eso es fundamental que ese tipo de proyectos lo hagan más abierto, lo hagan más al público y que los mismos eh, técnicos o científicos que saben los inviten y que ellos den su punto de vista de opinión, que consensen, que lo planteen, y creo que se evitaría uno muchos problemas, pero es una pregunta muy provocadora. ¿Se retomará el nuevo aeropuerto si es que logran ganar los de oposición? Pues yo también tengo mis dudas, ¿no? Sí o no, pero no creo que lo descarten, ¿eh? O sea, eso sí me queda claro. ¿Por qué? Porque se vuelven caprichos políticos. Ah, bueno, como tú lo quitaste, ahora yo lo voy a poner otra vez, ¿no? Y así, y yo como digo, y los ciudadanos, pues, ¿qué culpa tenemos, no? Pues mejor díganos cómo resolver un problema, no de un sexenio, un problema que nos está afectando como sociedad, como ecosistema, y desde el punto de vista nacional, que es un sistema, es un problema ambiental. Mejor que nos resuelvan eso en lugar de, bueno, ahora porque yo digo, pues va, ¿no? Y ahora porque no. Entonces ahí estamos en, yo te quito las canicas, ahora son mías. Ese es un problema de política y se llama de ecología política. Entonces, creo que yo tengo esa misma idea y a lo mejor si me preguntan dentro del año que viene cómo están las cosas y yo, ahí les voy a dar una respuesta por adelantada. Dentro de un año ya tendrían que estar bajando los recursos para el área nacional protegida. Y en teoría, el parque ecológico Lago Texcoco estaría ya al menos ensamblándose. Si yo veo algunas cosas, y ahí podría yo un poco decir, oye, como, pero si eso no tiene avance y sigue trabado, creo que podría pasar lo que me estás preguntando, de que se esté pensando, si gana algún otro grupo político, retomar ese proyecto, ¿eh? Eso es lo que pienso yo también como ciudadano. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido bastante lúcida la explicación. Y a propósito de esto que acaba de comentar,
Añadiría dos matices. El primero es el hecho de que dentro de una vez ya declarada como área natural nacional, y teniendo en consideración el horizonte de realización del parque ecológico, en realidad está propuesto para ser inaugurado en 2023. Pero inclusive en los tiempos que usted está comentando, eso suena técnica y financieramente imposible que llegue a suceder, o sea, que esté en tiempo y forma. Me viene a la mente que justo no resulta una casualidad que en pasados días la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes haya anunciado que está reactivando el plan de abrir una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En que me parece que aquí el entendido es apostando, en el discurso se proyecta como un éxito tanto el parque ecológico como el mantenimiento del área natural, pero por si no llega a suceder, el gobierno federal está previendo que para no incitar a la recuperación del nuevo aeropuerto, pues subsanar, ¿no? la incapacidad del aeropuerto viejo, y por eso de ahí el proyecto de la nueva terminal. Pero incluso intentando ser demasiado positivo en este sentido, considera que si el proyecto del parque ecológico llega a ser un éxito, así se tarde 3, 4, 5 años, ¿este vendría a constituir un hito en materia de rescate ambiental? Sí, fíjate que es una pregunta interesante. Eh, yo creo que el objetivo es muy positivo. La realidad es otra. Restaurar esa área es muy complicada, ¿eh? O sea, no es 1 hectárea ni 20 hectáreas, son miles. Hay que meterle mucho dinero. Eh, yo creo que lo que tenemos que estar haciendo sería ser un poco como islas, irnos, es como un rompecabezas, ir avanzando en pequeñas fracciones dentro de ese sistema. Quererlo hacerlo de un todo es muy complicado. Y ahorita si le inyectamos, y voy a ser muy provocador con ustedes, si le inyectamos que ya viene la campaña política de la gobernatura del Estado de México el próximo año, ¿tú crees que les va a interesar estar enfocados a entregar 2 obras de esa magnitud que son muy positivas para un país, para una población, o se van a concentrar a ganar la gobernatura del Estado de México, del grupo que me quieras decir, ¿eh? Van a estar más metidos en las campañas y eso lo dejan a un lado otra vez. A los políticos no les interesa a veces mucho la parte ambiental, les interesa realmente donde puedan conseguir votos. Entonces, este año va a ser complicado para el grupo en el poder ahorita. Vienen las gobernaturas de este año, viene la otra que es la, digamos, la corona de la cereza del pastel, que es la del Estado de México, y se van a concentrar en ganarla, ¿eh? Entonces, los recursos, ustedes lo saben, jóvenes, pues le meten más a la política que hacer, a plantar arbolitos o poner patitos, ¿no? Digo, esa es la verdad. La parte natural, como está de nuevo restaurantes, desde el punto de vista ecológico, es naturalmente las aves llegan porque es su temporada, tienen su nicho, su hábitat, pero no porque las Semarnat o porque Conafor las aviente, simplemente las especies emigran y buscan, como la mariposa monarca, hace ese viaje desde Canadá hasta Michoacán, tienen su ruta ellas, no es porque Biden o cualquier presidente diga: "Ah, váyanse para allá", no, las aves tienen su nicho, ¿no? Entonces lo que ustedes ven, que empiezan a aparecer patos silvestres, gaviotas, eso, pues son porque es un nicho habitual, no porque las estén comprando o las vayan a poner. Entonces, si le agregan esa parte como condimento a la política ecológica, viene la gobernatura, ¿eh? Entonces se van a concentrar, desde mi punto de vista muy personal, andar en campaña más que terminar estas obras. Ahora, si las logran hacer, mis respetos, ¿eh? Pero ojo, yo conozco jardines botánicos, por ejemplo, el Kew Gardens en Londres, y les puedo hablar de otros, en Missouri, en Boston, o lo que sea ya en otros lugares, y no es de un año, ¿eh? Les ha costado generaciones conservar estas cosas, ¿eh? Ahora, cuando hablas aquí de un parque ecológico que es el más grande del mundo, hay caracoles. O sea, como que dices,
pues hay que meterle bastante lana para que sea para que sea el ícono de este país. Miren, nosotros sí somos ecologistas y esta área la estamos donando a la humanidad como si estuvieras hablando del Amazonas, maestro. Tenemos un parque grandotote, pero eso implica, vuelvo a repetirles, es dinero. Yo donde veo que está el problema fundamental no es en la técnica ni en la ciencia, es quién va a conservar esas áreas, quién va a armar toda esa infraestructura y cuánto tiempo la van a mantener. Y vuelvo a poner el ejemplo del Centro Cultural Mexiquense. Ese es un dineral, ¿eh? Hay que darle un mantenimiento. Hay que pagar al personal, hay que estar limpiando, hay que estar restaurando. Eso finalmente son gastos del erario público. Entonces, tener un parque de esa dimensión es fabuloso. A mí me encanta y me emociona, me ilusiona. Pero ya en la realidad, una cosa es soñar, la otra ya la realidad es otra, ya como diríamos, la realidad es esa parte, ¿no? Entonces, yo veo, por tu pregunta, que si la terminan en 4, 5, 6, 7 años, sería fabuloso. Pero otra vez, no es tan sencillo hacer un parque ecológico ahí por las características ambientales que tiene esa parte. Y eso está muy argumentado desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista edáfico, desde el punto de vista hidrológico, desde el punto de vista de temperatura, y ahora si le metemos el en cambio climático, las áreas están secadas, o sea, no es tan sencillo ya. O sea, esa área está ya muy deteriorada. Hay que meterle mucho dinero. Pero si lo logran, yo seré el primero de los que aplaudiría, diría, oye, excelente, porque entonces estaríamos hablando que podemos hacer un Dubái, como ellos que han construido en el pleno desierto cosas que ustedes saben, pues, dice, ay, caracoles es solamente de película, y lo han logrado, ¿eh? Pero Dubái es Dubái, maestro. ¿Saben cuánta lana le han metido ahí? Puta, ¿para qué les quiero decir, maestros? Entonces, aquí no se trata de hacer un proyecto muy ambicioso. Sigo pensando, si a mí me hubiera preguntado Iñarrito, ¿por qué no hacemos primero por fracciones? Vámonos haciendo como una tabla, esta parte primero, luego esta, aunque nos tardemos 15 o 20 años, pero no de un trancazo porque es mucho trabajo técnico, científico y económico. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, pero hay que meterle mucho dinero. El problema ahí yo que veo es cuánto el gobierno federal está dispuesto a invertirle para cumplir algo que se me hace muy interesante y que sería muy aplaudido por la propia sociedad, no solo de México, internacional, de lograr un parque a ese nivel. Doctor Vicente, pues muchísimas gracias por estas reflexiones que nos ha regalado el día de hoy. Me quedo con esta invitación que usted nos hace a sacar las investigaciones ambientales de las aulas, sacarlas de los repositorios de revistas científicas, ¿no? En este llamado a la acción, no solamente desde la academia, sino también desde la sociedad. Creo que ahí está parte de la solución a este y otros problemas que hemos estado enfrentando. Es correcto. Perfecto. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle que nos haya permitido la conversación del día de hoy, agradecer que haya aceptado la participación. Y para las personas que nos ven, recordarles que es muy importante para nosotros que le den like, suscriban y compartan el video, pues para que pueda hacerse más grande la comunidad del debate. Cada que sacamos un video intentamos tomar y tocar temas de coyuntura, con una perspectiva un tanto histórica, pero que tiene mucha relevancia actualmente. Pues nada, sin otra cosa que decir, doctor, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, jóvenes. Les agradezco el espacio y déjenme decir eso muy honesto. Este es un mundo de información, solamente de un pincelazo. Hay gente experta en cada campo. Yo tengo una visión más bien un poco global, por lo que me dedico de mi activismo ambiental, pero seguramente hay gente mucho más capaz que yo y hay que reconocerles. Sería bueno que se integraran estas personalidades, estos colegas. Creo que se podrían hacer avances muy positivos
y yo invito a los que nos están escuchando o nos van a ver, pues que ojalá pongan su granito de arena, y no es que sea yo un experto, simplemente es mi manera de ver las cosas a lo que me dedico, y si de esa manera puedo contribuir con la sociedad. Sé que a algunos no les gusta mi posición, sé que tengo críticas también pues porque tengo una percepción muy personal de cómo vislumbro las cosas, pero lo hago lo hago en el mejor sentido de la palabra, desde el punto de vista constructivo, no destructivo, simplemente como opinión, y tampoco lo que yo quiera decir es la verdad absoluta, ¿no? Hay mucha gente, hay ya datos, eh, datos duros, datos oficiales que lo demuestran, y solamente doy mi punto de vista. Entonces yo les agradezco mucho, y en lo que yo les pueda ayudar más adelante o colaborar, pues cuenten con su servidor, y gracias por el espacio y buenas noches a todos. Al contrario, muchas gracias, doctor. Ok, gracias. Cuídese mucho. Y hasta luego.